hablando de Melquisedec en Génesis 14. Y si tú estudias ese evento, no encuentras un sacerdote que sirve a Dios en el sentido del hombre yendo a Dios. Porque es así como nosotros a veces encontramos que el sacerdote es alguien que sirve a Dios, como diciendo que es alguien que va a Dios. Quizás sí, pero viéndolo en la Biblia, encontramos que Melquisedec, que Abraham no fue a Melquisedec. ¿Recuerdan? O sea, ¿de dónde venía Melquisedec cuando se encontró con Abraham? Melquisedec venía desde Dios a Abraham. Ahí podemos establecer lo que es un sacerdote. Un sacerdote es alguien que viene de Dios, que aunque durante su vida va a estar yendo a Dios, pero el punto aquí en Génesis es que es alguien que viene de Dios, es alguien que ha estado con Dios, es alguien que ha sido ministrado por Dios y es alguien que está lleno de Dios. De eso se trata el verdadero sacerdocio. Es alguien que por donde va lleva a Dios y ministra a Dios a otros. Ese es el verdadero concepto del sacerdocio, hermanos. Si nosotros hemos de entender el concepto del sacerdocio, debemos de verlo como alguien que viene de Dios, no solo como alguien que va a Dios, sino que viene de Dios. Y alguien que viene de Dios, en el caso de Melquisedec, es alguien que sirve a la gente de fe, sirve pan y vino. Y en figura, el pan y el vino es Dios como nuestra satisfacción. Es Dios como un deleite para nosotros. Y eso es lo que Dios quiere alcanzar, lo que Él quería alcanzar desde la época de Melquisedec y hasta nuestros días. Que tengamos el verdadero concepto de qué es ser un sacerdote, porque la Biblia dice que Dios ha querido un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y Dios quiere que nosotros participemos de eso. ¿Se dan cuenta? Yo creo que por eso la Biblia dice que los levitas no recibieron herencia en la tierra prometida, porque su herencia es Dios mismo. Eso sí es algo admirable y es algo que nosotros debiéramos decir: amén, Señor, yo quiero eso. Y muchas veces, aunque nosotros quieramos eso, a veces resulta difícil procurarlo sin la abundancia de la gracia de Dios sobre nuestras vidas, hermanos. Amén. No depende del que quiere, dice, ¿no?, sino de quien Dios tiene misericordia. Así que qué lindo es ver eso así. Ahora que ya lo vimos de esa manera, el sacerdote también tiene que, una vez que ha estado con Dios, él ha conocido los alcances de Dios, el poder de Dios, hasta donde Dios puede, hasta donde lo que Dios puede hacer. Entonces, una de las cosas que el sacerdote tiene en su vida, podemos decir que es que él conoce a Dios y sabe lo que Dios puede hacer por ti y por mí. Vayamos a la Biblia para ver esto. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, vayamos ahí. Que el Señor nos ayude esta mañana, hermanos. Yo quiero dejar en ustedes algo que yo creo que puede ser de una bendición, al cual nosotros abracemos desde ahorita. En Hebreos
16 dice: el sacerdote es alguien que está lleno de Dios, que comprende los alcances de Dios y lo que puede hacer por ti y por mí. Ahora veamos este pasaje. Dice, hablando de lo que Dios puede hacer, por lo cual, dice 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, su siervo. Quizás ustedes no estén captando todo lo que hay aquí, pero la idea de socorrer a alguien es ayudar a alguien. Lo que no hizo el sacerdote y el levita cuando vieron a aquel hombre golpeado en el camino. Aquí el escritor de Hebreos dice que Dios no socorrió a los ángeles. Quiere que tú llegues, anhela que tú llegues, pero puede que tú en el camino caigas, o en el camino te desanimes, o en el camino simplemente digas: no doy un paso más. Y Jesús, como sacerdote, Él en esos momentos llega y te pone a sus espaldas. Es la idea en el griego. Y Él te lleva hacia la meta, te socorre, y es como subirte a sus espaldas, y Él lleva tu carga, y de esa manera alcanzas la meta. Un sacerdote que llega a comprender esto, él puede ver que hay vidas que pareciera que es imposible que vayan a llegar a la meta. Pero en este contexto vayamos al libro de Joel ahora. En este contexto ahora vayamos al libro de Joel. Un sacerdote que entiende todo lo que Dios anhela hacer. 2, capítulo 17. Dice, ¿ya están ahí, hermanos? En esta versión dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues, o en el otro, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿en dónde está su Dios? ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué un sacerdote, según Joel, toma esa postura? En el contexto de lo que ya vimos, el sacerdote de Dios, el verdadero sacerdote de Dios, llega al santuario de Dios. Cuando yo era más joven en la iglesia, fíjate que hay algo que se ha perdido en los últimos años aún dentro de la misma iglesia. Cuando yo era básicamente un niño de, ¿qué sería? Tal vez 13 años, 14 años. Yo llegaba a una de las iglesias antiguas que había en Juchitán, y en la parte de enfrente, a donde sube este púlpito, había como una especie de elevado, como el altar que llamamos, como del piso normal a 45 centímetros. Cuando yo llegaba a la iglesia para reunirme con los hermanos, siempre encontraba yo un grupo de hermanos arrodillado en la parte frontal de la iglesia. No sé si alguien alguna vez visitó una iglesia cristiana hace años. Y claro, aquí no tenemos, pero quizás en el local nuevo vamos a tener ese espacio ahí. Eso no significa que solo en la iglesia de Dios podemos
orar y orar. El altar también significa un lugar en nuestro hogar donde nosotros podamos arrodillarnos y orar. Y orar quizás no por nosotros, sino por las necesidades de otros y principalmente por la necesidad que hay en la misma iglesia. Entonces aquí Joel describe al sacerdote que llora en el atrio. Allí en donde los sacerdotes, dice Joel, que lloraban, era el lugar en donde se trataba con el pecado del pueblo. O sea, era un lugar, hermanos, específico. Era un lugar en donde se hacían los sacrificios por el pecado. ¿Cómo los sacerdotes podían entender el corazón de Dios, que era compasivo, y ellos llegaban para orar? Muchas veces la gente se incomoda cuando las personas lloran en la iglesia. Pero bíblicamente, hermanos, un verdadero sacerdote es quebrantado, llora, gime delante de la presencia del Señor. ¿No te ha sucedido a ti que muchas veces mientras oras por alguien, un familiar, un esposo, no sé, una esposa, un pariente, o incluso por otras personas, comienzas a llorar? Y muchas veces no es porque la persona está enferma, sino porque la persona quizás es un sinvergüenza, quizás es un pecador, un maldoso, y tú lo ves prácticamente como alguien que ya está en el infierno sin morir. ¿Cuántos de ustedes recuerdan, por ejemplo, el día que David recibió la noticia de que Absalón había muerto en la batalla? ¿Verdad? Entonces David no solo era un rey, él cubría las dos cosas que Dios quiere en la Biblia. Él cubría el ser rey, pero también el ser sacerdote para Dios. Entonces cuando él oyó de la muerte de Absalón, dice que él dijo: hijo mío, oh Absalón, hijo mío, ¿quién diera que yo muriera en tu lugar y que tú vivieras? Un sacerdote como David sabía a dónde estaba yendo Absalón en ese momento, a dónde había llegado. Un sacerdote es alguien que llora tanto por la persona en vida como cuando sabe que la persona murió sin esperanza, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, porque los sacerdotes tienen que ir a llorar en el santuario de Dios, en donde se trata con el pecado del pueblo. Un sacerdote, lejos de ir a chismear con otro lo que vio de otro o lo que oyó de otro, es alguien que entra entre la entrada y el altar, en donde se trata con el pecado del pueblo, y ahí llora, y ahí se quebranta, ahí le pide a Dios por esa persona, diciéndole: Dios, perdona a esa persona, perdona a ese pastor, perdona a ese hijo, perdona, y no lo entregues al oprobio, es decir, a Satanás. Que no se desvíe completamente, que otros no se enseñoreen. En otras palabras, Señor, sigue enseñoreando sobre esa persona, sigue trabajando sobre esa persona, ¿sí? Y que nadie diga: mira, está tan desamparado que quién sabe dónde está su Dios. Es lo que dice Joel ahí. Ahora, hermanos, nosotros en la Biblia tenemos que ver que Dios quiere que formemos parte de ese sacerdocio santo, hermanos. Amén. Dios quiere. Vayamos por favor a unas citas rápidamente. En Primera de Pedro 2:5, nosotros estamos llamados
hermanos, a un sacerdocio santo. En otras palabras, Dios nos sacó del mundo de las tinieblas para hacer de nosotros personas que estén disponibles. Dice, como piedras vivas, o sea, salvas, redimidas, lavadas con la sangre de Cristo, como piedras vivas, sed edificados como una morada espiritual. ¿Y qué más dice, hermanos? Un sacerdocio santo, un sacerdocio que ahora entiende que antes estaba en el mundo, viviendo en la inmundicia, sí, viviendo solo para los placeres, para su propio gusto, para lo que el mundo hace. Pero hoy Dios nos ha sacado de ahí, de esa vida, como dice Efesios 2:2. Dice que antes éramos lo mismo que los demás, siguiendo la corriente que había en el mundo, ¿sí? Siguiendo al príncipe de la potestad del aire. Pero dice, ahora no. Pablo dice que ahora hemos sido llamados para ser un sacerdocio santo. Quiere decir de que Dios nos sacó de allá, ahora nos ha colocado en el reino de su amado Hijo. El rey de este reino es santo. Sus hermanitas, en este caso tú, sus hermanitos, deben de aprender de él, su hermano mayor, Cristo Jesús. Él es santo. Entonces debemos no solo pensar de que hemos sido sacados de una posición mundana a una posición santa, sino además de eso debemos de disponernos a ser santos. Porque una cosa es, se dice que la palabra santificación tiene que ver con que el oro era inmundo en el mercado, pero una vez ofrecido en el altar es santo. Ese es el significado de lo que es ser santo. Pero no solamente es el cambio de posición, sino la disposición. La disposición es tan importante, porque si tú te dispones a orar, a buscar a Dios, a acercarte a Él, a leer la Biblia, a santificarte, eso es disponerte. Porque muchos pueden tener a Cristo, pero no hacen nada más. No se esfuerzan por seguir creciendo en el camino del Señor, y debemos de seguir creciendo. Entonces hemos sido llamados a un sacerdocio santo. ¿Para qué? Póngale ahí, por favor. ¿Para qué? ¿Se dan cuenta la disposición? ¿Sí? No para cambio de posición y ahí estamos. Yo ya estoy en la iglesia, ya lo gané. No, hay que actuar, ofrecer sacrificios, dice, espirituales, ¿sí? Y agradables a Dios por Jesucristo. Sacrificios espirituales agradables. A ese sacerdocio, hermanos, hemos sido llamados. A esa bendición tú has sido llamado. Ponlo en tu corazón esta mañana y en tu cabeza. Y miren, hermanos, un pasaje que nos habla del poder del Señor es también el libro de Apocalipsis 5:10. Ponlo ahí, por favor. El poder del Señor a través de este pasaje, miren, no habla como que seremos. Recuerden que Apocalipsis es la consumación. Todo ha pasado. Ahora todo es un hecho. Y entonces Juan el apóstol dice, ¿qué dice? ¿Nos va a hacer? Qué lindo, hermanos. Yo quiero estar allí. ¿Y tú? Sí, ojalá que sea el deseo de nuestro corazón. Y nos ha hecho para nuestro Dios, como dije al principio, sí, un sacerdote, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Y viene lo precioso, el merengue del pastel, ¿verdad? Lo más hermoso. Y reinaremos
Qué real sacerdocio, hermanos. Qué esperanza. Eso es lo que Dios quiere. Pero como les dije al principio, no es solo un sacerdote que va a Dios, sino un sacerdote a quien Dios viene. Eso es el principal. Por eso necesitamos estar abiertos en cada servicio. Cada día necesitamos estar abiertos para que el Señor pueda visitarnos con su pan y su vino. También podemos leer un pasaje en Isaías 61:6, hablando del sacerdocio al cual tú has sido llamado. (61:6), por favor. Ya. Y dice: y vosotros, dice Isaías, ¿verdad?, seréis llamados sacerdotes de Jehová. Y parece que ya está bien ahí, pero luego dice ministros, personas que ministran no solo algo de Dios, sino personas que ministran a Dios, ministros del Dios nuestro. Seréis dichos, comeréis las riquezas de las gentes y con su gloria seréis sublimes. ¿Cómo pudieron estos hombres ver la provisión, el resultado? Por eso, hermanos, ustedes no deben nosotros no debemos de aburrirnos o de desanimarnos de que Dios haya hecho algo con nuestra vida y con nuestros hijos. Hay una esperanza maravillosa y gloriosa al cual hemos sido llamados, sacerdotes y ministros de Dios. ¡Qué bendición! Un sacerdote, hermanos, en el Antiguo Testamento moraba en la casa de Dios y venía delante de la presencia de Dios con la sangre de los sacrificios. Él representaba al pueblo delante de Dios, y para el pueblo de Dios él era un representante. Amén. Ahora veamos, ya sabemos entonces lo que es un sacerdote. Ahora ya sabemos a qué sacerdocio hemos sido llamados. Ahora, hermanos, hay algo que Dios quiere también que sea una bendición para nosotros. Y quiero hablarles de que un sacerdote es un mediador entre Dios y el hombre, o también es un mediador entre el hombre y Dios. Ahora, su tarea era ofrecer sacrificios espirituales por el perfeccionamiento del pueblo de Dios. Ahora, hermanos, quiero hablarles qué es ser un mediador entre Dios y el pueblo, o entre el pueblo y Dios. Creo que en este punto nos falta comprender algo, hermanos, y vamos a verlo. ¿Cómo debiéramos ser como un mediador? Como alguien que está entre Dios y una persona, como alguien que puede hacer que otros busquen a Dios, o se acerquen a Dios, o sean para Dios. ¿Cómo debe de ser un mediador? Muchas veces tenemos un ejemplo de esto cuando antes eran pocos los autobuses que viajaban de Unión a Juchitán, y los autobuses se saturaban de gente, y muchas veces la gente se apiñaba en la puerta de adelante y se apiñaba en la puerta de atrás. Y cuando otros querían subir al autobús, aunque hubiera lugar allá atrás, se dan cuenta que no se recorrían. En ambas puertas no se recorrían. Un mediador debe de permitir que otros entren con amabilidad. Miren, Isaías, hablando del carácter de Dios como sacerdote, Oseas 11:4. Miren el carácter de Dios como sacerdote. Vamos a ver unas cosas interesantes ahorita.
Oseas capítulo 11, verso 4. Miren, un mediador debe de usar cuerdas humanas. Los traje con cuerdas de amor. Y la figura que el profeta está presentando aquí es la de un dueño de una mancuerna de bueyes. ¿Se dan cuenta que hay dueños de bueyes que son muy ásperos con sus animales? Y a veces los traen todos ensangrentados de los aguijones, apaleados los animales. Y son buenos bueyes, pero él no sabe tratarlos. Muchos hermanos que son llamados al sacerdocio de Dios quieren tratar a los demás como las personas ásperas tratan a sus bueyes. Pero si realmente viéramos la naturaleza del sacerdote de sacerdotes, él no tuvo que apalearnos y no está teniendo que apalearnos para caminar. Sí nos da algunas que otras pruebitas, pero con amor. Por eso él dice: con cuerdas humanas, con cuerdas de amor los he atraído. Un mediador tiene que tener esa característica. Las cuerdas de amor, hermanos, son muy importantes. Aunque el sacerdote tenga autoridad de parte de Dios, él debe de ser un sacerdote que esté lleno de compasión. Amén. Las cuerdas de amor nos hablan, hermanos, de ser compasivos. Si no somos sacerdotes compasivos, vamos a perder nuestro sacerdocio. Oseas 4:6 dice que por cuanto te olvidaste de mi ley, dice Dios, yo también te sacaré del sacerdocio. O sea, la ley de Dios nos habla de amor a Dios y de amor al prójimo, ¿es cierto o no? Las principales, las más elevadas. Pero muchas veces nosotros nos gusta, ¿qué les dijera, hermanos? Vayamos a ver el carácter de Jesús como un sacerdote, solo para que veamos que al ser llamados a ser un mediador como sacerdote, Dios quiere que veamos nuestro ejemplo. Veamos qué hizo Cristo con la gente como mediador, qué hizo Él, no solo en su muerte, sino en la época que Él anduvo predicando. ¿Qué Él hizo? Vayamos a Mateo 14, en el verso 14. ¿Cómo debe de ser un mediador? Mateo 14:14, vamos ahí. Miren, hermanos, este es el sacerdote al cual hemos sido llamados. El ejemplo de cómo ser sacerdote lo podemos ver aquí. A ver, tenga ahí en su Biblia, cuando ya terminaron de buscar el pasaje, vean hacia acá. Aquí está Jesús en los días de su primera venida. Dice: y saliendo Jesús, vio un gran gentío. ¿Y qué más? ¿Cómo hacemos nosotros cuando vemos un gentío en una pachanga y tomando, cayendo? ¿Cómo? Alguien me cuenta, hermanos, y esto no es juzgar a nadie, que Dios me perdone, pero alguien me cuenta que hay una hermana que predica en la estación. Sus mensajes son verdades. No voy a decir que no, pasé por ahí el otro día, pero hemos sido llamados a un sacerdocio. Pónmelo ahí, por favor, no lo quites. Y tuvo compasión de ellas. ¿Cómo podría Jesús predicar el mensaje de la hermana sin compasión? Escuchen, no la juzgo, que Dios siga usando a la hermana. Y saliendo Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos. ¿Y qué más? ¿Qué poder había en Jesús? O sea,
La compasión, hermanos, dice, pero terminemos de leerlo. Y sanó a los que de ellos había enfermos. Pero básicamente la compasión es moverse o ser sensibles al mal que padece otra persona. Ser sensibles al mal que padece otra persona. Y ahí Jesús estaba viendo una multitud enferma. Y quizás no todos estaban enfermos de, por así decirlo, de COVID. Tal vez había personas más enfermas espiritualmente. Porque por encima de cualquier enfermedad hoy, la enfermedad que ha inundado al mundo es la abundancia del pecado, la inmoralidad, bueno, muchas cosas, violencia. Es la enfermedad más grande, la falta de unidad en las propias familias, ¿sí? Los divorcios y tanta. Esa es una enfermedad tremenda, hermanos. Y aún parte del mundo cristiano vive eso. Eso es triste. Cuando nosotros vemos esas cosas en este mundo, ¿qué decimos? Nos compadecemos. Eso es el corazón de un verdadero sacerdocio. El corazón de Cristo es ser compasivo. Muchas veces decimos nosotros, ¿no? Cuando conocemos a las personas, calla, beca, salá, calla, beca, quiquiñe, ganga. Muchas veces no hay compasión, no es irnos y decir, Señor, sostén. Por ejemplo, ahora que Marquitos y Aquexalí se acaban de casar, ¿algunos de ustedes han orado por ellos? Sabiendo los problemas del matrimonio. 30 y pico de años con esta mujer preciosa que está aquí. Yo sé mucho de los problemas que hay. Y por lo tanto, cuando yo estoy delante del Señor, Señor, sostén a Marcos y a Quexalí, ayúdalos, Señor, afírmalos, Padre. Muchas veces nosotros no nos acordamos de esa necesidad, de esa enfermedad de otros. No, hermanos, una de las carencias, dicen que la iguana está escaseando, que el huevo de tortuga y el gobierno está cuidando que no se acaben esas cosas. Pero qué triste que la iglesia ha escaseado en ese don de la compasión. Sí, somos sacerdotes, sí, gloria a Dios, somos sacerdotes. Ahorita les voy a decir, no te me vayas a dormir, No. Ahorita les voy a decir, hermanos, cómo somos en la iglesia los sacerdotes de Dios. ¿Cómo somos? Ahorita les voy a llevar a una cita. Espero que pueda yo llegar al tiempo que quiero, porque hay 2 servicios más. Bueno, vayamos a un pasaje. Bueno, antes escuchen esto. Dice, yo lo escribí de esta forma: la única forma de cumplir con efectividad el llamamiento del sacerdocio y de llevar a los hombres a la presencia de Dios es a través de un corazón que se mueve a la compasión. Qué interesante, hermanos. Dice, y entrando él en el templo, dice, comenzó. Ese es el sacerdocio que nos gusta. Comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Jesús era sacerdote. O sea, la idea que quiero darles aquí es que a nosotros nos gusta ser personas que exhortan. Nos gusta ser personas que podamos manifestar una ira santa. ¿Sí? Eso nos gusta a nosotros. Nos gusta esta parte de Jesús. ¿Sí o no? Seamos honestos. Nos gusta esta parte de Jesús. Tal vez ahorita no captas el asunto. Y nos gusta esta parte, ¿saben por qué? Porque no hemos leído todo el capítulo para ver cómo Jesús llegó a esta conclusión. ¿En qué momento él llegó a esa conclusión? Ahora, leamos un pasaje más.
El pasaje que yo les dije hace un momento, el 41. Eso, el 41. Lucas 19, 41. Miren, 4 pasajes antes de que él armara el chicote y echara afuera a todos, él presenta esta cara de su sacerdocio. ¿Están aquí o no? ¿Qué cara está presentando él aquí? ¿Ven? ¿Ven? Y como llegó cerca, ¿cuántos de nosotros no vemos las necesidades de familias, de un hombre, de una persona? ¿Cuántos de nosotros no vemos todo eso? Y como llegó cerca, ¿qué tan cerca? Viendo la ciudad, hermanos, un verdadero sacerdote llora. Ay, dicen, ay, esa hermana que estaba a mi lado estaba llorando, me incomodó. Dudo que seas un sacerdote, si al contrario, el fuego de la hermana me tocó y yo fluí junto con mi hermana en esa bendición. Hermanos, cuando él armó el chicote, él estaba entrando a esa ciudad con un corazón quebrantado. Él no estaba en ira en ese momento. Él había sido quebrantado al ver la condición en las cuales ellos estaban, hermanos. Que el Señor nos ayude a que seamos, hermanos, un sacerdote que pueda compadecerse de otros. Por eso Hebreos 2:16, vayamos ahí, 2:18 me parece. Habla de Cristo Jesús. El 17, hermanos, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, dice, para venir a ser, ¿qué? Misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él, Jesús, lloraba en el punto en donde se trataba el pecado del pueblo, hermanos. Que el Señor de veras tenga misericordia de nosotros, hermanos. Muchas veces queremos que Dios se manifieste. Nosotros sabemos que Él va a manifestarse, y nosotros sabemos lo que va a ocurrir con la gente que no conoce al Señor, con los jóvenes que no conocen al Señor. Muchas veces incluso ya queremos que Él aparezca para que trate con esos pecadores, con esas personas que no lo quieren, que trate. O sea, muchas veces queremos que Él aparezca ya para que trate con todo eso, sin saber que hay que orar por esas personas, sin saber que hay que ir a Dios y para que tenga misericordia de ellos. No podemos, hermanos, presentarnos ante el Señor, o mejor dicho, desear que el Señor venga sin antes no hemos tenido un corazón quebrantado para esas personas. ¿Cuánto tiempo pasas orando por Unión Hidalgo? Que tú sabes la condición que está, tú vives aquí, tú sabes cómo ha cambiado Unión Hidalgo de los últimos años para acá, con tantos profesionistas, con tanta gente educada, y se ha ido deteriorando toda la moral más que en otros años pasados. Y la Biblia dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero ¿a través de quién va a manifestar Dios la gracia? ¿No a través de la iglesia?
no a través del cuerpo de Cristo visible en esta vida. Hermanos, debemos de entender cuál es la postura del sacerdote de nuestros días. Que el Señor nos ayude, hermanos. Muchas veces yo he llegado a pensar que quizás nosotros seamos más sinvergüenzas que los sinvergüenzas que están allá afuera, por la actitud que tenemos delante de Dios, no por otras cosas, por nuestra actitud, hermanos, tan cerrada. Que el Señor nos ayude. El mejor sacerdocio, hermanos, es que recibamos de Cristo, que recibimos de Cristo. Consiste en que Él fue el sacerdote, pero Él también fue la ofrenda. ¿Sí o no? Él fue la ofrenda. Él se dio a sí mismo por aquellos que no tenían esperanza. Eso es el mensaje del verdadero sacerdocio. Cristo fue el sacerdote, Él fue la ofrenda, Él se dio por muchos que no tenían esperanza. Que el Señor, hermanos, nos llene de un corazón compasivo y misericordioso en esta época. De veras necesitamos eso para ser efectivos como sacerdotes, dispuestos a dar nuestra vida, hermanos. Qué difícil, ¿no? O sea, ¿dónde nos pone este evangelio hoy? Por eso cantábamos: hermoso, hermoso eres tú. Porque eso es lo que fue Jesús con su carácter como sacerdote, dándolo todo, hermanos. Ese es el sacerdocio más maravilloso al cual tú y yo hemos sido llamados. Que el Señor nos ayude. No es fácil, pero Cristo es el ejemplo principal del verdadero sacerdocio. Que el Señor esta mañana, hermanos, nos empuje hacia ahí y que podamos terminar honrándolo, amándolo y agradándolo. Que entendamos esto, amén. Qué privilegio, ¿verdad? De ser un mediador. Qué privilegio de que podamos traer a otros al Señor a través de vivir una vida santa, a través de amar al Señor. Pónganse de pie, hermanos.